Tengan todas y todos ustedes, estimadas magistradas y magistrados, bienvenidos a la sesión plenaria extraordinaria pública del 16 de diciembre del 2025. Sean bienvenidos esta mañana. Agradezco a mis compañeras magistradas y magistrados que hacen acto de presencia en este recinto y a quienes se conectan a través de la plataforma de comunicación Zoom con fundamento en el artículo 135 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, a fin de verificar si existe el quórum legal para la celebración de esta sesión, requisito previsto por la citada disposición legal para la validez de los acuerdos que en la misma se adoptan. Solicito al secretario general de este tribunal, al licenciado Francisco Javier Fierro Islas, realice el pase de lista de las magistradas y de los magistrados presentes a fin de verificar si existe la concurrencia de la mitad más uno de los integrantes de este órgano colegiado. Proceda, secretario, por favor. Atiendo a su indicación, magistrada presidenta, y procedo a la toma de lista. Licenciada Claudia Cristina Campos Núñez, magistrada de la Primera Sala Penal. Presente. Licenciada Laura Guadalupe Ocón Bailón, magistrada de la Segunda Sala Penal. Presente. Licenciada Hortensia García Rodríguez, magistrada de la Tercera Sala Penal, quien se disculpa por no asistir por atender compromisos propios de su encargo. Licenciado Gerardo Javier Acosta Barrera, magistrado de la Cuarta Sala Penal. Licenciado Rubén Aguilar Gil, magistrado de la Quinta Sala Penal. Licenciado Adalberto Vences Vaca, magistrado de la Sexta Sala Penal, quien se disculpa y presenta un oficio en el cual informa la imposibilidad de asistir a esta sesión atendiendo cuestiones de salud y que por lo mismo no le es posible asistir a esta sesión. Licenciada Perla Guadalupe Ruiz González, magistrada de la Séptima Sala Penal. Presente. Licenciado Javier Rodolfo Acosta Mendoza, magistrado de la Primera Sala Penal Regional con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Presente. Licenciado José Luis Chacón Rodríguez, magistrado de la Segunda Sala Penal Regional con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Está muteado, magistrado, pero sigue. Sí, listo, presente. Gracias, magistrado. Licenciada Nancy Elizabeth Sánchez Corona, magistrada de la Tercera Sala Penal Regional con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Presente. Licenciada Mirel Oralia Lozoya Molina, magistrada de la Cuarta Sala Penal Regional con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Presente. Licenciada Ilian Yacel Iradiel Villanueva Pérez, magistrada de la Quinta Sala Penal Regional con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Presente, muy buenos días. Licenciada María Elizabeth Macías Márquez, magistrada de la Sala Penal Regional con residencia en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Está muteada, magistrada, pero está presente. Licenciada Claudia Lucía Juárez Porras, magistrada de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes. Presente, buenos días. Licenciada Debbie León Chacón, magistrada de la Primera Sala Civil. Presente. Licenciada Niria Yanet Treviso Rivera, magistrada de la Tercera Sala Civil. Presente. Licenciada Karina Ivonne Castañeda Carrión, magistrada de la Cuarta Sala Civil. Presente. Licenciada Elvia Mariela Salvador Navejas, magistrada de la Quinta Sala Civil. Presente. Licenciado Andrés Alfredo Pérez Jaulet, magistrado de la Sexta Sala Civil. Presente. Licenciada Cristina Guadalupe Sandoval Holguín, magistrada de la Séptima Sala Civil. Presente. Licenciada Diana Margarita Félix Sierra, magistrada de la Octava Sala Civil. Presente.
Licenciada Gloria Angélica Mendoza Beltrán, magistrada de la Primera Sala Civil Regional con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Presente, buenos días. Licenciado Emanuel Chávez Chávez, magistrado de la Segunda Sala Civil Regional con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Presente. Licenciada Adriana Salcido Burrola, magistrada de la Tercera Sala Civil Regional con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Buenos días, presente. Licenciado Yamil Atié Gómez, magistrado de la Sala Civil Regional con residencia en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Buenos días, presente. Licenciado Rafael Alejandro Corral Valverde, magistrado de la Primera Sala Familiar. Presente, buen día. Licenciada María Angélica Olivas Chacón, magistrada de la Segunda Sala Familiar. Presente. Licenciada Maribel Peinado Machuca, magistrada de la Tercera Sala Familiar. Presente. Licenciada Sara Julieta Muñoz Andrade, magistrada de la Sala Familiar Regional con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Qué tal? Muy buenos días, magistrada presidenta, compañeros, señor secretario, muy buenos días, presente. Le informo, magistrada presidenta, que el licenciado César Gustavo Jáuregui Moreno, fiscal general del Estado, quien fue debidamente notificado de la celebración de esta sesión mediante oficio SG 6140/2025 del 15 de diciembre del presente año, pidió se disculpe su inasistencia, pues atiende compromisos propios de su encargo contraídos con anterioridad. Por lo anterior, magistrada presidenta, informa a usted y a este pleno que se encuentran presentes la mayoría de las y los magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Gracias. Vista la asistencia de la mayoría de las magistradas y de los magistrados que conforman el pleno de este tribunal y por tanto satisfecho el requisito previsto por el citado numeral 135 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, existe el quórum legal para la celebración de esta sesión, misma que declaro abierta. A continuación, solicito al secretario general de este tribunal proceda a dar lectura a los asuntos contenidos en el orden del día, a desahogarse en esta fecha. Con gusto, magistrada presidenta. Informa usted y a este pleno que el libro de citatorios a sesiones plenarias extraordinarias y las comunicaciones oficiales, mediante las cuales se convocó a esta sesión extraordinaria pública del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, consignan como asuntos a desahogar los siguientes. Número 1, la designación del secretario ejecutivo del Centro Estatal para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal. Número 2, una excusa. Número 3, 3 recusaciones. Número 4, un recurso de revisión administrativa. Número 5, la designación de un o una magistrada con carácter de suplente para el Distrito Judicial Morelos en el Comité Académico del Instituto de Formación y Actualización Judicial. Número 6, dar cuenta con el proyecto de acuerdo tendiente a modificar lineamientos a observarse en el ejercicio de la facultad para determinar bajo qué circunstancias se conformarán de manera excepcional tribunales colegiados en el desahogo de los autos de apertura a juicio oral, a efecto de que sea la presidencia de este tribunal la autoridad que resuelva en definitiva. Debidamente expuestos los asuntos que motivan esta sesión extraordinaria pública del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, pido al secretario general de este tribunal someter a la consideración de las magistradas y magistrados el contenido del orden del día. Atiendo a su instrucción, magistrada presidenta. Magistradas, magistrados, si están ustedes de acuerdo en autorizar el contenido del orden del día que nos convoca en esta fecha, tengan a bien a levantar su mano en señal de aprobación. Gracias. Magistrada presidenta, informo a usted y a este pleno que se cuenta con votación unánime a favor de autorizar el contenido del orden del día. Gracias. Visto el sentido unánime de la votación expresada por este pleno, a favor de aprobar el contenido del orden del día, se declara que el mismo ha sido autorizado en sus términos, por lo que procederemos al desahogo de los asuntos que lo integren. Como punto número 1, Centro Estatal para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal. Como primer punto del orden del día que nos convoca, se informa a este pleno que el día de ayer concluyó el plazo de 2 años por el que el pleno de este tribunal, en sesión ordinaria pública verificada el 13 de marzo de 2024,
designó al licenciado Gerardo Javier Acosta Barrera, magistrado de la Cuarta Sala Penal, como secretario ejecutivo del Centro Estatal para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal. En este sentido, es menester proceder a la designación de la persona que sustituirá en ese encargo. Magistradas, magistrados, tienen ustedes el uso de la palabra para que tengan a bien manifestarse al respecto de esta moción. Tiene el uso de la palabra el magistrado Yamil Atié Gómez. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Me gustaría proponer en ese sentido para el cargo del CONSPEN por este nuevo periodo al magistrado Gerardo Javier Acosta Barrera, en virtud de los dos periodos que lleva al frente de este centro, además en aras de dar continuidad al trabajo que se ha estado realizando. Aunado a ello, existe actualmente una vocalía que ha venido a aportar mucho al trabajo realizado que está a cargo de la magistrada Mirelo Lozoya, y en ese sentido han realizado un trabajo conjunto, han estado llevando a cabo conversatorios con las diversas fiscalías, zona norte, zona centro, zona sur, han realizado conversatorios, han participado en los conversatorios con los jueces penales, y en ese sentido es que yo propongo que continúe al frente del magistrado Gerardo Javier Acosta Barrera durante un periodo más. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias, magistrado Atié. El magistrado Atié propone al magistrado Gerardo Acosta Barrera. No sé si alguna de mis compañeros o compañeros tenga alguna otra propuesta. Si no existe, perdón, adelante. Magistrada Cristina Campos, adelante. Gracias. Nuestra propuesta es adherirme a la propuesta que hace mi compañero el magistrado Atié. Como lo habíamos platicado, creo que existe esa experiencia en la que incluso a la que se adhirió la magistrada Lozoya en estos últimos meses, que tienen un proyecto ya definido para 2026. Y creo que eso es en beneficio de todo el Poder Judicial en cuanto a ya una organización para no estar con curvas de aprendizaje o demás situaciones como ya lo habíamos definido. Por eso mi voto es para el magistrado Acosta. Gracias. Muchísimas gracias, magistrada Campos. Si no existe algún otro comentario, alguna otra propuesta, tenga bien el secretario general de este tribunal someter a votación la expresada sugerencia. Con gusto, magistrada presidenta. Magistradas, magistrados, si están ustedes de acuerdo en la propuesta realizada por el licenciado Yamilatié Gómez, magistrado de la Sala Civil Regional con residencia en Hidalgo del Parral, Chihuahua, y secundada por la magistrada Claudia Cristina Campos Núñez, para que en la persona del licenciado Gerardo Javier Acosta Barrera, magistrado de la Cuarta Sala Penal, continúe por un periodo de 2 años al frente del CONSPEN. Sírvanse a levantar su mano en señal de aprobación. Gracias. Magistrada presidenta, informa usted y a este pleno que se cuenta con votación unánime a favor de la moción de cuenta. Muchísimas gracias. Visto el sentido del voto expresado por este pleno. Perdón. Nomás si me permite el uso de la palabra, presidenta, Gracias. nomás para agradecer el voto de confianza que están depositando en mí. Trabajaremos un periodo más al frente del COSPEN con responsabilidad y estaremos viendo resultados positivos en los próximos días en cuanto a la consolidación del sistema de justicia penal. Muchas gracias a todos y a todas por su voto de confianza. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Muy bien. Visto el sentido
del voto, perdón, la magistrada Macías, ¿quiere hacer algún comentario, magistrada? Tiene su micrófono apagado, magistrada, si A ver, gusta. Muy bien. ha estado fallando. Espero que ya me escuche. Eh, de cualquier manera, ya hemos votado todos los presentes y nada más apoyar pues lo señalado también por la magistrada Campos, en el sentido de que yo tengo mucho tiempo en el tribunal y he visto que se ha desarrollado bien el cargo que ha desempeñado el magistrado Acosta en ese órgano que se creó con motivo del nuevo sistema penal, y pues es bueno que todos estemos de acuerdo de que continúe con ese cargo. Gracias. Muchísimas gracias, magistrada Macías. Muy bien. Si no hay ningún otro comentario, ahora sí, visto el sentido del voto expresado por este honorable pleno, se acuerda lo siguiente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 141, fracción décima de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua y noveno del decreto que crea la comisión denominada Centro Estatal para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, se designa al licenciado Javier Acosta Barrera, magistrado de la Sala Cuarta Penal, como secretario ejecutivo de dicho centro, por el término de 2 años contados a partir de esta fecha. Segundo punto, excusa. En el siguiente punto que nos ocupa del rubro excusa, se da cuenta este pleno con el proyecto de resolución del expediente 64/2025 del índice de la presidencia de este tribunal, formado con la excusa planteada por la magistrada penal para conocer del TOCA JU 161/2025 de su control, remitida a este órgano colegiado para su calificación por diversa magistrada penal. El asunto que se trata se sustentó en que la secretaria de Acuerdos adscrita a esa sala tuvo intervención y conocimiento previo en diversas actuaciones verificadas en 2019 y 2020, y que, considerando que el juicio oral derivó directamente de dicha causa penal y ese TOCA se formó con motivo del recurso de apelación interpuesto en el juicio, se actualiza una causal de impedimento legal. El proyecto de cuenta estima infundada la excusa reseñada, ya que los argumentos en que se hizo consistir no encuadran en ninguno de los supuestos de impedimento previstos por el artículo 37 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que en el caso concreto las actuaciones de la secretaria de Acuerdos en actuaciones inherentes a la causa penal de la que deriva el juicio oral, cuya sentencia se recurrió en apelación, no son inherentes al arbitrio que ostenta la magistrada, y por tanto de manera alguna se ve violentado el principio de imparcialidad previsto en el artículo 17 constitucional. Por lo tanto, magistradas y magistrados, atendiendo a que oportunamente tuvieron conocimiento de este asunto y del sentido del proyecto de resolución con que se da cuenta, solicito atentamente a ustedes si tienen algún comentario que realizar en cuanto al mismo, hacer uso de la palabra en este momento. Sin que hubiese realizado comentario alguno, pido al secretario general de este tribunal someter este asunto a votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistradas, magistrados, si están ustedes de acuerdo en el sentido del proyecto de cuenta, sírvanse a levantar su mano en señal de aprobación. Gracias.
Presidenta, informa usted y a este pleno que se cuenta con votación unánime a favor de este punto de acuerdo. Gracias. Visto el sentido de la votación a favor de este asunto, se toma el siguiente acuerdo. Primero, se califica de infundada la excusa planteada para conocer y resolver el TOCA JU 161/2025, que se informó en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa particular contra la sentencia condenatoria dictada en el juicio oral 89/2020, derivado de la causa penal 3925/2017 del índice del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Morelos. Segundo, notifíquese mediante oficio la presente resolución a la magistrada para el efecto precisado en la última parte considerativa de la resolución. Notifíquese de manera personal a las partes acreditadas en segunda instancia por conducto de esta sala y devuélvase el TOCA respectivo. Tercero, mediante oficio comuníquese esta determinación a la magistrada oficial. Como punto número 3, tenemos las recusaciones. En el siguiente punto del orden del día relacionado con las recusaciones, se da cuenta al Pleno de este tribunal con el proyecto de resolución del expediente 65/2025 del índice de la presidencia de este tribunal, formado con motivo de la recusación interpuesta en el TOCA 263/2025 por la parte actora en el expediente 100/2024, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria de un juzgado familiar del Distrito Judicial Bravos. La recusación que se trata se hizo consistir en que existe una resolución en el TOCA 408/2023 de la misma sala, donde se estableció que la magistrada no puede resolver ningún asunto donde intervenga el recusante, ni otros dos abogados autorizados en el asunto de origen, que existe una segunda sentencia en el TOCA 372/2024 con la misma determinación, que en el sentido de las aludidas resoluciones han causado estado y no existe resolución que permita inferir que concurra algún recurso que se encuentre vigente que pudiera cambiar el sentido de las resoluciones dictadas. Al rendir el informe de ley, la autoridad recusada manifestó que interpuesto el juicio de amparo indirecto en contra de las determinaciones adoptadas por las diversas autoridades en su carácter de ordenadora y ejecutora, el titular de la Dirección General Judicial, la titular de la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la persona titular de la Secretaría General, juicio que fue recibido el día 3 de abril de 2025 ante el Juzgado Cuarto de Distrito del 17º Circuito, radicado bajo el número 391/2025, mismo que fue desechado, interponiendo recurso de queja radicado bajo el numeral 154/2025, el que se declaró procedente. El sentido del proyecto de cuenta declara infundada la recusación interpuesta, toda vez que el recusante no acreditó ningún elemento que encuadre en alguna de las hipótesis de impedimento señaladas por el artículo 141 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua, en que se basara su pretensión para que la magistrada dejara de conocer del asunto principal. Magistradas, magistrados, atendiendo a que oportunamente tuvieron conocimiento de este punto y del sentido del proyecto de resolución con que se da cuenta, solicito atentamente a ustedes si tienen algún comentario que realizar, tengan a bien hacer uso de la palabra. Sin que se hubiere realizado algún comentario, pido al secretario general de este tribunal someter el asunto a votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrados, si están ustedes de acuerdo en el sentido del proyecto de cuenta, sírvanse a levantar su mano en señal de aprobación. Gracias.
Presidente, informa usted y este pleno que se cuenta con votación unánime a favor de este punto de acuerdo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Visto el sentido de la votación a favor del proyecto que resuelve este acuerdo, expresada por el Pleno de este tribunal, se toma el siguiente acuerdo. Primero, se declara infundada la recusación interpuesta en el TOCA 263/2025. Segundo, notifíquese mediante oficio esta resolución a la autoridad recusada y al recusante a través de dicho órgano jurisdiccional. Devuélvense a la sala el expediente de origen y el material probatorio exhibido en los autos de la presidencia. 3.2. A continuación, dentro del rubro de recusaciones, se da cuenta con el proyecto de resolución del expediente 60/2025, el índice de la presidencia de este tribunal, formado con motivo de la recusación interpuesta en el TOCA-JU 146/2025 por los defensores particulares del sentenciado. El proyecto de cuenta declara la recusación infundada e improcedente, pues de las constancias de autos no se actualizan las dos hipótesis descritas ni alguna diversa, ni se acreditó fehacientemente la aseveración formulada por los defensores recusantes en cuanto a la parcialidad citada en que manifestar pudieran incurrir el magistrado. En el supuesto de que tenga conocimiento y resuelva el recurso de apelación que dio motivo a la conformación del TOCA reseñado. Magistradas, magistrados oportunamente tuvieron conocimiento de este asunto y el sentido del proyecto de resolución con que se da cuenta, por lo que si tienen algún comentario sobre el particular, tenga a bien hacer uso de la palabra. Yo, su señoría. Adelante, muchísimas gracias. Sería conveniente nada más hacer un saneamiento. Se refirió de que el recurso era JU 146, el correcto es JU 141, según de la documentación remitida por parte de Secretaría General. Muchísimas gracias. Aquí ya estamos corrigiendo. Gracias, magistrada, por la observación. Sí. Sin que hubiese realizado algún otro comentario, pido al secretario general de este tribunal someter el asunto a votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistradas, magistrados, si están ustedes de acuerdo en el sentido del proyecto de cuenta, sírvanse a levantar su mano en señal de aprobación. Gracias. Presidente, informa usted y este pleno que se cuenta con votación unánime a favor de este punto de acuerdo. Visto el sentido de la votación a favor de este asunto expresada por el pleno de este tribunal, se acuerda lo siguiente. Primero, se declara infundada la recusación promovida por los abogados de la defensa en el TOCA-JU 141/2025 de su índice, radicado en virtud al recurso de apelación interpuesto por el sentenciado en contra de la sentencia condenatoria pronunciada en su contra el 25 de julio de 2025 por el delito de fraude en el juicio oral 191/2024 del Distrito Morelos. Segundo, con testimonio de esta resolución, notifíquese mediante oficio al magistrado recusado. Igualmente, vía correo electrónico a los recusantes de mérito, a la víctima en el presente asunto e igualmente al agente del Ministerio Público en términos de los artículos 82, 83, 86 y 87 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 3.3. En el tercer punto que se aborda a rubro de recusaciones, se da cuenta este pleno con el proyecto de resolución del expediente 68/2025 del índice de la presidencia de este tribunal, formado con motivo de la recusación interpuesta en el TOCA N 102/2025
por el abogado defensor de la persona imputada. El sentido del proyecto de resolución de cuenta declara infundada y por tanto improcedente la recusación promovida por el defensor, pues sus expresiones no encuadran en alguno de los supuestos de impedimento previstos por el numeral 37 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ni se estima ni se violenta de manera alguna el principio de imparcialidad previsto por el numeral 17 de la Constitución General. Esto como consecuencia de que ningún medio probatorio se exhibió para justificar su pretensión. Compañeras magistradas y magistrados oportunamente tuvieron conocimiento de este asunto y del sentido del proyecto de resolución con que se da cuenta. Por lo que, si tienen algún comentario sobre el particular, tenga bien hacer uso de la palabra. Sin que se hubiese realizado comentario alguno, pido al secretario general de este tribunal someter este asunto a votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistradas, magistrados, si están ustedes de acuerdo en el sentido del proyecto de cuenta, sírvanse a levantar su mano en señal de aprobación. Gracias. Presidenta, informa usted y a este pleno que se cuenta con votación unánime a favor de este punto de acuerdo. Visto el sentido de la votación a favor de este asunto expresado por el Pleno de este tribunal, se acuerda lo siguiente. Número 1, se declara infundada y por tanto improcedente la recusación promovida en el TOCA N-102/2025, formado al interponer recurso de apelación el asesor jurídico particular en contra de la decisión del 25 de septiembre de 2025 que negó imponer a la imputada medidas cautelares en la causa penal 2737/2025 que se inició por el delito de abuso de confianza. Con testimonio de esta resolución, notifíquese mediante oficio al magistrado recusado para que por su conducto notifique a las partes de la presente resolución. En el rubro número 4, correspondiente al recurso de revisión administrativa, se da cuenta del Pleno de este tribunal con el proyecto de resolución elaborado por la magistrada de la Sala Regional con residencia en Ciudad Juárez, el recurso de revisión administrativa a que se contrae el expediente 75/2025 del índice de la presidencia de este tribunal, promovido en contra de la determinación emitida por la otrora Comisión de Disciplina del extinto Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, de fecha 24 de junio de 2025. Magistrada Muñoz, tenga bien exponer de manera sucinta a este pleno el sentido del proyecto de resolución por usted elaborada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, magistrada presidenta, compañeros. Con motivo de los antecedentes ya generados en las cuentas que fueron propiamente conferidas a todos y cada una de ustedes, en este contexto, su servidora, como ponente del recurso de revisión administrativa, me permito proponer declarar infundados los agravios que hace valer la parte recurrente en el sentido de la imposición de la medida consistente concretamente en la separación del cargo que se encuentra ostentando y a quien únicamente me voy a dirigir por motivos de la Ley de Transparencia con el señalamiento de parte recurrente. En ese contexto, la Unidad de Investigación y Responsabilidad Administrativa tuvo a bien decretar como medida provisional y de tutela en este contexto lo siguiente: la separación del cargo tomando en cuenta la seguridad que conlleva el cargo que detenta la parte que recurre en su condición de funcionario y servidor público,
Asimismo, guardando las medidas correspondientes, lo relativo a la consecución del mínimo vital en su condición de funcionario y servidor público, consistente en el 30% del total de sus percepciones, así como también la consecución y conferimiento de la asistencia médica. Lo anterior, mientras el procedimiento de responsabilidad administrativa que se le instaura por la posible o no comisión de eventos que pudieran resultar configurativas de sanciones de orden administrativo. Bajo este contexto, la de la voz tiene a bien declarar que las imposiciones que ha tenido a bien decretar la extinta Comisión de Disciplina resultan fundadas, no se encuentran condición alguna de violación a prerrogativa alguna, no resultan excesivas, se resguarda el principio de seguridad, en este caso de la parte recurrente, también lo relativo al principio de la función pública también, la cual debemos de privilegiar en todo momento, y no resulta ser en ese contexto una condición de orden punitivo, ya que también se ha privilegiado y se ha establecido bajo la premisa y el supuesto de declararse no atendible la pretensión de la unidad de investigación y responsabilidad, todas y cada una de las emolumentos que hayan sido retenidos por parte de este órgano determinante, como es la unidad de investigación, le resultarán retribuidas a la conclusión de, en este caso, del procedimiento de orden de responsabilidad, motivo por el cual en este contexto su servidora tengo a bien proponer a la presidencia y así como a todos y cada uno de mis compañeros se declare infundado el recurso de revisión. Gracias, magistrada presidenta. Muchísimas gracias, magistrada Sara Julieta. Si tienen algún comentario que realizar en los términos de este proyecto, cuya copia oportunamente les fue entregada, les pido de favor hacer uso de la palabra. Magistrada presidenta, si me permite. Adelante, magistrada Sánchez. Muchas gracias. Bien, yo anticipo mi voto a favor del proyecto. Me parece además un proyecto muy estructurado, muy técnico, muy exhaustivo y comparto la propuesta en el sentido de que finalmente es infundado lo planteado por la parte recurrente, atento a la función que desempeña y la causa de responsabilidad que se le atribuye en cuanto a cobrar emolumentos por un servicio público gratuito como es la Defensoría. Y abonado a ello, atendiendo al interés social y al orden público, es que considero que precisamente es adecuada la medida, que es proporcional, no es excesiva, y también, sobre todo, el que se está cubriendo el mínimo vital, acorde a los lineamientos de nuestro más alto Tribunal de Justicia, en cuyo caso, como bien considera la ponente, de ser favorable a sus intereses el resultado final de esta investigación, implica, por supuesto, que le sea retribuido aquello que no le fue remunerado durante esta medida cautelar de suspensión temporal en el encargo. Sería todo por mi parte, magistrada presidenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada Nancy Sánchez. Si alguien más tiene algún otro comentario. Sin que se hubiese realizado algún otro comentario, pido al secretario general de este tribunal someter el asunto a votación. Magistradas, magistrados, si están ustedes de acuerdo en los términos del proyecto de resolución que se ha expuesto, tengan a bien levantar su mano en señal de aprobación. Gracias. Magistrada presidenta, informa usted y a este pleno que se cuenta con votación unánime a favor de los términos del proyecto.
Gracias. Visto el sentido a favor de la votación expresada por este pleno, se resuelve lo siguiente. Primero, se declara infundado el recurso de revisión administrativa y en consecuencia se confirma la resolución impugnada. Segundo, notifíquese el contenido de la presente resolución de manera personal al servidor público, a la autoridad resolutora, a la parte denunciante, así como a la unidad investigadora. En el siguiente punto del orden del día, consignado en el rubro del comité de esta presidencia, pone a su consideración del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, se designe a la licenciada Elvia Mariela Salvador Navejas, magistrada de la Quinta Sala Civil, como representante de este órgano colegiado con el carácter de suplente para el Distrito Morelos en el Comité Académico del Instituto de Formación y Actualización Judicial a partir de esta fecha. Magistradas, magistrados, si tienen algún comentario a esta propuesta, sírvanse tomar la palabra. También se me permite, magistrada presidenta. Adelante. Muchas gracias. Bien, yo nada más reiterar o hacer mía también la propuesta que hace la magistrada presidenta de este pleno respecto a la necesidad también de que magistrados que están relacionados con las materias civil y familiar, acorde a la inminente entrada en vigor en el Estado de esta nueva normativa de carácter nacional, es fundamental para el tema de la capacitación que alguien más se sume específicamente en estas materias, y me parece que es una excelente propuesta que la magistrada Mariela se una para conformar a través de esta suplencia el comité académico en el que me permito también honrosa con el honor que me han tenido a conferir el mismo pleno, mis compañeros, participar junto con el Inforac en su dirección, sus encargados y el órgano de administración que también lleva a cabo esa intervención por conducto del comisionado Zacarías Gómez. Muchas gracias, magistrada. Muchísimas gracias, magistrada Nancy Sánchez. El magistrado Yamilati quiere hacer uso de la palabra. Sí, gracias, presidenta. De igual forma, secundar su propuesta de la magistrada Elba Mariela, la verdad es una gran profesionista, además es coordinadora, una de las coordinadoras para la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En ese tenor me parece importante que vaya de la mano con las capacitaciones que puede ofrecer el Inforac respecto a la implementación del nuevo código. Por eso me uno a esta, secundo esta propuesta que tiene a bien hacer usted, presidenta. Muchas gracias. Gracias, magistrado, a ti. ¿Algún otro comentario? Sin que se haya realizado algún otro comentario, pido al secretario general de este tribunal someter este asunto a votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistradas, magistrados, si están ustedes de acuerdo en los términos de la designación que se propone, sírvanse a levantar su mano en señal de aprobación. Gracias. Presidenta, informa usted y a este pleno que se cuenta con votación unánime a favor en este asunto. Gracias. Visto el sentido de la votación a favor de esta propuesta, se acuerda lo siguiente. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 141, fracción décima de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se designa a la licenciada Elvia Mariela Salvador Navejas, magistrada de la Quinta Sala Civil, como representante del Pleno de este tribunal, con el carácter de suplente en el Distrito Judicial Morelos, en el Comité Académico del Instituto de Formación y Actualización Judicial a partir de esta fecha. En el último punto del orden del día que nos convoca a esta fecha, se da cuenta con el proyecto de acuerdo que modifica la determinación adoptada por dicho órgano el 22 de marzo de 2019 relativo a los lineamientos a observarse en el ejercicio de la facultad para determinar
¿Bajo qué circunstancias se conformará de manera excepcional tribunales colegiados? Perdón. ¿Me comentan, magistrada, que quieres dar unas palabras? Sí, muchas gracias, compañeros. Agradecerles su voto de confianza para participar ahora en el comité del Inforag. Como ya lo sabemos, tenemos encima la implementación del Código Nacional en materia civil y familiar. Entonces, pues es muy importante que todos de la mano, por medio del Inforag, del órgano de administración y de todos nosotros como integrantes del Pleno, pues nos actualicemos y trabajemos para capacitarnos de manera interna en este nuevo reto que viene pronto y asimismo extenderlo al gremio de abogados, porque ya es algo irreversible y tenemos que trabajar todos juntos en este sentido. Sin más, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, magistrada Mariela. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? ¿No? Muy bien. Ok, nos vamos al siguiente punto. En el último punto del orden del día que nos convoca en esta fecha, se da cuenta con el proyecto de acuerdo que modifica la determinación adoptada por dicho órgano. El 22 de marzo de 2019, relativo a los lineamientos a observarse en el ejercicio de la facultad para determinar bajo qué circunstancias se conformará de manera excepcional tribunales colegiados en el conocimiento de los autos de apertura a juicio oral, a efecto de que sea la presidencia del propio tribunal la autoridad que resuelva en definitiva. Magistradas, magistrados, oportunamente se envió a usted el proyecto de qué se trata, por lo que si tienen algún comentario en sus términos, tienen el uso de la palabra. Magistrada presidenta, si me permite. Adelante, magistrada Sánchez. Estando a favor de la propuesta, nada más reiterar, me parece que podemos estar en sintonía todos mis compañeros y lo corroboraremos una vez que se vote, ¿verdad? Pero me parece importante señalar la intención de esta modificación de forma de trabajo para que se agilice la impartición de justicia y no detener el tema de que se designe o no un tribunal colegiado de enjuiciamiento para las causas que están pendientes de resolver en juicio oral. Y destacar sobre todo este interés común en que podamos tener una pronta impartición de justicia en favor de la sociedad. Gracias, magistrada. Gracias, magistrada Sánchez. ¿Alguna otra magistrada o magistrado que quiera hacer uso de la palabra? Adelante, magistrada Macías. Nada más para referirme a la circular a la que se hace mención, es del 2014, no del 2019, nada más esa pequeña corrección. En la del 2014 fue donde se establecieron las reglas y es la que se trata de modificar. Así es, magistrada, fue del 2014, pero se retomó para el 2019, según 19. se había verificado, efectivamente. O sea, hay del 2014 y se retomó en el 2019, por eso se hace referencia en los antecedentes así. Son las dos. Pero sí, claro que sí, Ok. son las dos, magistrada. Del Ok, 14 y la del... del 2019 probablemente no sea de marzo, pero bueno, de cualquier manera se refiere al mismo punto. Gracias. ¿Alguien más que desea? A la magistrada Perla Ruiz, adelante, En el magistrada. mismo sentido que la magistrada Sánchez, considero que este acuerdo va a favorecer en materia penal la atención más rápida respecto a juicios que requieran una integración colegiada. Entonces, a favor, es una buena mecánica para, una buena medida para establecer una atención más ágil. Muchísimas gracias, magistrada Perla Ruiz. ¿Algún otro magistrado o magistrada que quieran hacer uso de la palabra? ¿No? Muy bien.
Si no existiera algún otro comentario, pido al secretario general de este tribunal sirva someter este asunto a votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistradas, magistrados, si están ustedes de acuerdo en los términos del proyecto que se trata, sírvanse a levantar su mano en señal de aprobación. Gracias. Presidenta, informa usted y a este pleno que se cuenta con votación unánime a favor de este asunto. Visto el sentido de la votación a favor de este proyecto, de acuerdo, se determina lo siguiente. 1. Se modifica el acuerdo tomado el 22 de marzo de 2019 por el Pleno de este tribunal a efecto de suprimir la gestión de las personas titulares de las salas penales en la recomendación del tipo del tribunal que habrá de desahogarse los juicios orales y que sea la presidencia la autoridad que determine y resuelva estos asuntos en definitiva. 2. El juzgado de control deberá remitir los autos de apertura a juicio oral dictados en asuntos seguidos por los delitos de homicidio doloso, secuestro, extorsión o aquellos instruidos por diversos delitos que estimen de impacto social importante en el término de 2 días hábiles contados a partir de su emisión. Enviado el auto de apertura para el trámite citado. De ser impugnado, deberá ser citado juzgador avisar de inmediato a la Secretaría General. 3. El Tribunal de Juicio Oral, cuando por alguna razón el juzgado de control no haya enviado algún asunto, podrá pedir a la persona titular de la presidencia de este tribunal examine esa situación. Notifíquese. Con lo anterior, se agotan los asuntos que motivaron esta sesión extraordinaria pública del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, por lo que la misma se declara cerrada. Agradezco a mis compañeras magistradas y magistrados integrantes de este Pleno su presencia a esta sesión. ¿Se cierra audio?